Otra vez, hermanos, estamos al aire compartiendo con ustedes un mensaje más de la presencia viva del Rey. Quisiéramos, hermanos, que cada uno de ustedes que siempre está en sintonía de su canal preferido, su canal de su parroquia, estemos siempre pendientes de cada programación en la cual se lleva a cabo una gran misión misionera. Fíjense que en estos tiempos de misión, nosotros como Colonia Nueva Guayapa, que estamos ya para el 27 y 28, la misión, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene, es llevar el mensaje de la palabra de Dios. Así es de que nosotros allá el 27 y 28 nos estamos preparando ya para esa gran misión. La iglesia ya está en oración para que los misioneros que van a visitar los hogares podamos tener esa vocación, ese carisma, esa fortaleza, ¿verdad?, de parte del Señor. Hoy estamos aprovechando el momento para hablar de un personaje bien excelente. Dice la palabra de Dios, hermanos, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 1, vamos a escuchar esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro y Juan estaban aún hablando al pueblo cuando se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Toda esa gente se sentía muy molesta porque enseñaban al pueblo, afirmaban la resurrección de los muertos a propósito de Jesús. Los apresaron y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues ya estaba anocheciendo, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y su número llegó a unos 5,000 hombres. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de Pedro y hablamos de Juan, estamos hablando de un personaje muy excelente. Estamos hablando de Pedro, el que va como cabeza de la iglesia, el que va procesando la fe que Jesús le había dado. También tenemos la oportunidad de encontrarnos, dice, con Pablo. Pablo fue aquel hombre que aún nació, dice, como un aborto que no tenía, pues, raíces. Aquel hombre que muchos pensaron que no podía haber llegado a Cristo, se llegó al Señor. Pero ¿qué pasó con los días? Este hombre que persiguió la iglesia por un montón de años, este hombre que fue estudiado en la escuela de Gamaliel, este hombre que fue un hombre sabio, hermano, a través de la Escritura, pero no había conocido a Cristo. Lo mismo pasaba con el fariseo. Fíjese que el fariseo andaba llevando todos los 10 mandamientos, todos los mandamientos los cargaba en el cuello, en la cintura, y los cargaba en todos lados de su cuerpo, pero no vivía en la palabra de Dios. Lo mismo el saduceo. El saduceo era un hombre que no creía en la resurrección de los muertos. Él creía que solamente, ¿verdad?, hasta ahí el que vivía, el que se moría, hasta ahí se acababa todo. Pero cuando llegó Pedro, dice, y llegó Juan, cuando llegó Pedro, Juan, Pablo, cuando el equipo de los apóstoles había llegado, que en estos momentos estamos hablando de Pedro y de Pablo. Imagínense qué milagro más sorprendente. Se va a armar un gran alboroto porque los oyeron hablar de un Cristo vivo, de un Cristo poderoso. Hay mucha gente que se asusta cuando ve los predicadores predicando a Cristo con poder. Se asusta, tiene miedo. Cuando se le denuncia el pecado no le gusta. ¿Cuánta gente cree que aún haciendo bien se estancan en sus predicaciones, hermano? ¿Cuánta gente cree que aún haciendo bien estamos ahí todavía con miedo hablando de la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que Pedro y Pablo estaban ahí. No tenían miedo ellos de hablar de la palabra de Dios. A raíz de todo eso dice que estaban hablándoles de un Cristo vivo, pero cuando oyeron hablar a Pedro, cuando oyeron hablar a Pablo,
que les estaba diciendo, mire, nosotros hemos visto, hemos estado con Cristo, hemos estado ahí en su tumba. Y cuando Pedro dijo que había visto que Jesús había resucitado, cuando dijo yo soy testigo de la resurrección de Cristo y a partir de ahora ya no hay muerte para nadie. Dijeron los fariseos, qué susto. Los quitan el negocio. Dijo el saduceo, nos van a quitar el negocio entonces. Si ellos tenían su doctrina, hermano, eran sacerdotes rigurosos en la fe. Eran hombres, hermano, que peleaban por la lectura bíblica. Eran hombres que peleaban por la enseñanza que tenían. Pero a Cristo no lo habían conocido. Qué lástima, hermano. Qué lástima que los quedemos nosotros allí, hermano, con una filosofía diferente, hermano, a la de Cristo. Por eso es que cuando Pedro y Pablo anuncian a Jesús con poder, cuando Pedro va anunciando a Cristo y les dice que Jesús ha resucitado y que era necesario que todos se modificaran en su vida, no les gustó. Entonces decidieron agarrar a Pablo, decidieron agarrar a Pedro y quisieron quitarle la vida. Lo encerraron por todo el día y lo tuvieron ahí encerrado para que ya no hablara de ese Mesías. Así muchas veces quieren callar a los siervos de Dios. Muchas veces los hijos de Dios, hermanos, los quieren tener ahí amarrados, estáticos, ahí quieren que estemos. Pero la palabra de Dios, hermano, que predicamos no es nuestra, no es de nadie. Nuestra doctrina es la que Cristo nos ha enseñado a través de la iglesia. Por eso nuestra iglesia que Dios ha constituido, que es católica, apostólica y romana, tiene sus raíces y sus raíces están fundamentadas en el árbol de la vida, y el árbol de la vida se llama Jesús. Hermano, a través de toda esta gran enseñanza de la vida de la iglesia, hemos nosotros conocido que yo debo predicar a Cristo con poder. Yo debo de salir de ese taxis, hermano, de esa visión de ir predicando a un Cristo con miedo, de ir predicando a un Cristo con temor a la gente. Yo tengo que hablarle, hermano, de que realmente tengo un Cristo poderoso que todo lo puede hacer Él. Yo tengo que hablarles de eso. Más tarde dice la palabra de Dios que cuando los agarraron a ellos, los metieron y los encerraron porque dijeron, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Si estos hombres siguen hablando de este Mesías, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde vamos a quedar? Qué vergüenza la de nosotros, hermano. Hermano, constantemente la iglesia tiene que seguir apoyando sus laicos. Tiene que seguir apoyando, hermano, todos aquellos laicos que vamos saliendo con la vocación de ir a una misión evangélica. ¿Por qué? Porque nuestros ministros, nuestros sacerdotes no alcanzan a llegar a los últimos rincones. En los últimos rincones allá está ese catequista, esa catequista. Allá se encuentra ese líder. Allá está ese hermano sembrando la palabra e invitándolos a la misa. Por eso es que en la iglesia lo necesitamos todos. Necesitamos al Papa, necesitamos los obispos, necesitamos los sacerdotes, necesitamos los diáconos, necesitamos los religiosos y los necesita también la iglesia como laicos. Aquí estamos para el servicio de Dios, listos para la misión. Y cuando estoy hablando de misión, hermano, estamos hablando de que una misión concreta, una misión con sabiduría es salvar almas, hermano. Cuando nosotros vamos a misionar y conquistamos almas para Cristo, el pueblo de Dios crece. Pero si usted va a misionar y un alma no la consigue para Cristo, entonces usted tampoco camina con Cristo. Usted está viviendo una vida como la del fariseo. Está poniendo cargas que usted no es capaz de llevar. Usted solo sirve para mandar. Está llevando un evangelio, hermano, de caporal, pero no está sirviéndole a la vida de Cristo ni a la vida de la iglesia, porque usted está haciendo lo propio. Realmente, hermano, la predicación de estos hombres, dice la palabra de Dios que al día siguiente los jefes de los saduceos
se reunieron con los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. Ahí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y todos los que pertenecían a la alta sociedad sacerdotal. Ahí estaban todos, hermano. Y mire, ya que lo metimos a esto, el sacerdotal, ¿verdad? Que dice acá. Hay gente que se pregunta y dice que los sacerdotes mataron a Cristo. No, hermano. ¿Quién le ha dicho a usted que el sacerdocio real se parece ahora al sacerdocio del fariseísmo? De ninguna manera. Nosotros ahora tenemos sacerdotes, tenemos ministros que administran en la mesa el cuerpo y la sangre de Cristo, pero ya son sacerdotes reales, que ya están como cabeza para que sean los pastores de nuestra iglesia. Ahora bien, nosotros tomamos en cuenta estas palabras de los apóstoles cuando dice la palabra de Dios en el versículo 7. Mandaron traer a Pedro y a Juan ante ellos y empezaron a interrogarles. ¿Con qué poder han hecho ustedes eso? ¿A qué ser celestial han invocado? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a este hombre. ¿Cómo es posible? Hermano, ¿cómo es posible que me esté pidiendo cuentas usted? ¿Cuántos hermanos, aún siendo de intercesión, verdad? Siendo de grupos de oración, ya no tenemos fuerza para orar. ¿Por qué? Porque ya no los acompaña el Señor, los acompaña el miedo. Tenemos miedo para predicar. Pero los hombres que tenemos a Dios no debemos de tener temor de hablar de este Cristo poderoso. Saben, hermanos, dice que los mandaron a llamar todo el Sanedrín, los jefes los mandaron a llamar, los llevaron ahí para que estuvieran ahí. Pero ¿qué pasaba, hermano? Lo que estaban viendo era que Pedro estaba hablando de una doctrina que había conocido no con las manos ni con los pies, sino con el corazón. Estaba viendo con visión a ese nombre poderoso de Dios que estaba ahí. Estaba el hombre hablándoles de ese poder de Dios. Y ellos dijeron: agarrémoslos. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué van a decir de nosotros si los dejamos que sigan hablando de ese Mesías que nosotros no conocemos? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Vamos a agarrarlos y les vamos a prohibir en nombre de Dios que no prediquen la palabra de Dios. Y estos son los problemas que a veces nos aquejamos los siervos de Dios, hermano. Mire, con todo el respeto que nos merecemos los cristianos, los creyentes, pero hay mucha gente que está mirando las cosas, hermano, y está diciendo: es mejor estarnos con la boca cerrada, porque en boca cerrada no entra mosca, pues al infierno se va a ir. Imagínese que usted que está predicando la palabra de Dios ahí, todavía va a estar cubriendo, hermano, las cosas, el pecado de su hermano. ¿Por qué no se acerca y llama a su hermano para decirle que enderece su vida? Constantemente necesitamos, hermano, obreros. Necesitamos trabajadores en la viña de Cristo, que anunciemos a Cristo con poder, que no tengamos temor de anunciarlo. Más tarde dice que va otra vez Pablo y Pedro, cuando dice la palabra de Dios que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí, sano delante de ustedes, ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra angular. Él es la piedra, Él es el camino, hermano. Por eso es que no debemos de tener miedo cuando los hombres, hermano, están ahí con temores, hermano, porque se está fracasando en muchas circunstancias, en el negocio, en el trabajo, se está fracasando. Hay que agarrarlos de la mano de Cristo, porque es tan necesario saber lo que dice el apóstol en estos momentos. Qué bueno es, hermano, entablar conversación con Jesús. A raíz de esa predicación que Pablo había tenido, dice el versículo 11,
Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha constituido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvos. No hay otro nombre por el cual debamos ser salvos. No hay otro nombre, hermano. Yo quizás voy a estarme muriendo y voy a estarle diciendo a la gente, al pueblo, que debe de cambiar su vida. Yo quizás voy a estar en los últimos momentos de mi angustia y quizás en una camilla o en una silla de ruedas, hermano, no sé dónde puedo estar en los últimos momentos. Pero mientras la boca la tenga buena para glorificar el nombre poderoso de Dios, el que me ha dado la vida, yo voy a seguirle diciendo a usted que es necesario que cambie su forma de vivir. Es necesario, hermano, mucha gente dice, yo estoy convertido. Hermano, es necesario estar convertido, pero es más necesario estar convencido de dónde está usted. Porque a veces no convencemos, hermano. A veces no estoy convencido que la iglesia católica es la única iglesia. A veces no estoy convencido que nuestros ministros que están en la iglesia son nuestros pastores. A veces nos hace falta convicción, convencimiento. Pero hay que estar seguro de lo que ahora estamos diciendo. Quedaron admirados al ver estos hombres cómo hablaban, quedaron admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación sabían que habían estado con Jesús. Ellos, dice la palabra de Dios, ellos, a pesar que eran hombres sin preparación, pero habían estado con el rey. Habían estado con el sabio ahí, habían estado ahí, hermano, con el que todo lo sabía, con el que todo lo podía. Entonces Jesús les había dado las instrucciones a ellos. Y aunque ellos no eran hombres estudiados, no tenían lo que sabían hacer, agarrar la atarraya, mire, y se iban a pescar. Lo que sabían hacer era atender la familia, sabían hacerlo. Ahora Jesús quiere entablar contacto de esta manera y a raíz de todo eso dice la palabra de Dios. Después de esto, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. ¿Qué veían los jefes, hermano? ¿Qué veían las autoridades allá? ¿Qué veían los fariseos? ¿Qué veían los saduceos? ¿Qué era lo que estaban viendo? Veían al hombre que estaba parado allá. Veían al hombre que estaba parado a la par de Juan y de Pedro y no se separaba de él. Ahí estaba. Ahora, yo me imagino que este hombre estaba tan agradecido cuando veía a Pedro, cuando veía a Juan, cuando veía a Pablo, cuando los veía a todos. Este hombre estaba feliz de la vida. Claro, hermano, si no era poquita la obra que se había hecho. A raíz de todo esto, dice la palabra de Dios, mandaron pues que los hicieran salir del tribunal, mientras liberaban entre ellos, decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo y nosotros no podemos negarlo. Hermano, qué serio esto. Mire, hay gente que está viendo los milagros. Y fíjese, hermano, que está diciendo todavía, es que mire, hermano, es que usted no esté ahí, es que usted tiene que estar allá. Hay gente que está acomodada y donde está, hermano. Mire, en los grupos de oración que estamos, en las pequeñas comunidades, hermano. Hay veces, ¿verdad?, que todavía hay gente que está en el grupo, en la pequeña comunidad, y así como llega, así llega, se sienta, no habla ni una palabra, así lo mismo se levanta y se va. No, las pequeñas comunidades son para compartir. Los crecimientos que se establecen, hermano, en las pequeñas comunidades son para crecer en sabiduría y en entendimiento, porque es necesario que nosotros enseñemos esta gran visión del Espíritu Santo. ¿Qué más tiene la palabra del Señor? ¿Qué podemos decir? Pero prohibámosles que hablen más de ese nombre.
ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron pues a los apóstoles y les ordenaron que de ninguna manera, de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Mire, hermano, qué bueno es que lo quieran a uno, ¿verdad? Yo no vengo a hablar aquí, hermano, de otra persona. Yo vengo a hablar de Cristo. Yo vengo a hablar del que un día me sanó. Yo vengo a hablar del que un día me salvó de esa bala en mi cabeza. Yo vengo a hablar de ese rey poderoso, de ese hombre que vino un día hecho hombre, pero que se convirtió directamente a su Padre y fue llevado a la presencia de él para que fuera el Salvador de este mundo. Por lo tanto, mis hermanos, cuando hablamos de esto, si hablamos de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, tenemos que trabajar, construir para que esta gran misión pueda crecer. Hermano, no tengas miedo. Estás en una hamaca, estás en una cama. Levántate, hermano, levántate y comienza a hablar de Cristo. Pega pasos a la iglesia, levántate al grupo de oración, levántate a tu celebración de la palabra. Ahí donde está la renovación carismática, pega pasos, crece en la fe. Es necesario que crezcamos en la fe juntos, hermano. Cuánta gente, ¿verdad? Miren, si usted no predica esto, se va a quedar aislado. Mire, usted tiene que apegarse aquí. Mire, hermano, no se me acomode, por favor, hombre, levántese en victoria. Mire, hermano, es tan bonito. Yo estoy estudiando un tema, fíjese, hermano, sobre la vida de la iglesia y sobre de cómo nació la Biblia. Cómo se hizo la Biblia. Y tengo 3 días de estarle comenzando a estudiar el tema para ver cómo se escribió la Biblia. Los cristianos tenemos que ser inteligentes, hermano, para avanzar más al catolicismo. Yo no puedo ser católico e ir para atrás. Yo tengo que ser católico, pero tengo que ir para adelante y no para atrás. ¿Cuántos católicos hay que van como el cangrejo, hermano? Apareció un pequeño problema, ¿verdad? Una cucarachita en los frijoles y ya va de regreso para la casa, hermano. Qué tristeza ver cristianos helados y tibios, hermano. Helados. Veamos qué más. Pedro y Juan les respondieron: ¿juzgan ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios? Nosotros podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. O sea, ellos no podían dejar de hablar ni de oír aquello que había dicho ya Jesús. Había estado Jesús hablando con ellos y Jesús les había dado una gran oportunidad. Quiero agradecerles, hermanos, a ustedes que están pendientes de este programa muy bonito, que espero que Dios me preste el lugar siempre de estar con ustedes al aire. Y el día que no lo esté, estaré con ustedes de viva voz, o estaré siempre en oración en espíritu con ustedes. Hermanos que están pendientes del programa, no se queden ahí, levántense. Por eso este programa se llama Hermano, levántate. Estás caído, levántate. Has caído en pecado, pues arriba, hermano, arriba, no te desanimes. Vamos levantándonos. Aprovechamos también enviarles un saludo a todos nuestros ministros de alrededor de nuestra parroquia. Que Diosito les bendiga, los guarde, los ayude. Agradezco a la hermana Elena que me acompaña siempre y que siempre estará conmigo en este programa muy bonito, compartiendo el mensaje y la oración de los enfermos. Al mismo tiempo logramos la oportunidad para que nos puedan, ¿verdad? Los puedan mirar nuestros hermanos enfermos. Podamos tener ese contacto con ellos espiritualmente y materialmente, ¿verdad? Que la Virgen María nos regale paz, tranquilidad, los dé su amor que tanto anhelamos. Que Dios bendiga a las pequeñas comunidades y que Dios bendiga a nuestros párrocos.
Se oye un ruido a nuestro alrededor, los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Si tú el corazón abres y empiezas a alabar y sigues orando, así vas a notar los ángeles suben y te llevan a Dios. Se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, apaga el infierno y disipa el mal. Siente el viento de las alas ahora, confía, hermano, que ha llegado la hora, esa bendición se derrama ya. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el propio Dios está aquí. Gloria a Dios, hermanos. Que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. En esta hermosa tarde le damos gracias por nuevamente estar aquí en este programa. Ánimo, levántate. Pues ya nuestro hermano nos habló de un tema muy importante para cada uno de nosotros, especialmente para aquellos que llevamos ese mensaje, esa palabra de Dios a aquellos lugares donde la necesitan. Nos está dando un ejemplo de estos hombres valientes de Juan y Pedro, porque ellos siempre predicaron la palabra de Dios en todo lugar, en todo momento, aunque fueron arrestados por muchas veces por anunciar su palabra. Pero nosotros ahora tenemos una libertad donde podemos hablar de esa palabra de Dios y nadie nos dice nada. Ahora solamente vemos qué pasa en nuestra vida, por qué no nos levantamos a predicar esa palabra, a anunciar de ese Dios poderoso, a pedirle a Dios autoridad para poder, como le dio autoridad a ellos, porque fueron los hombres que llamó él primero, para que lo siguieran. Ellos lo siguieron y caminaron junto a él. Fueron unos hombres también muy humildes que se dejaron guiar por ese Dios poderoso. Ahora solamente nos falta a nosotros dejarnos guiar por ese Dios poderoso que nos llama a cada momento y en todo lugar. Porque nosotros, ¿verdad?,
todavía como que tenemos un miedo, un poquito de miedo de hablar de esas grandezas, porque tenemos miedo que el hermano se enoje cuando le queremos decir la verdad, pero no somos nosotros quien le queremos decir la verdad, es la palabra de Dios que viene a hablar de esa verdad, es la palabra de Dios que viene a confirmar, pero nosotros solamente venimos a llenarnos nosotros mismos. Pero ¿qué vamos a dar de lo que hemos recibido? Preguntémonos, ¿qué es lo que vamos a dar? ¿Será que nos vamos a recostar mejor en una cama, en una hamaca, y eso que nosotros hemos saboreado lo dejamos solo para nosotros? Hermano, no hay que ser egoísta, hay que anunciar la palabra, hay que dar de lo que hemos recibido, porque si tú recibes tienes que compartir, porque hay momentos que nosotros los católicos somos a veces criticados porque nosotros no hablamos de ese Dios poderoso porque tenemos miedo, pero ahora es tiempo que tú sanes de ese miedo y te levantes a predicar a ese Dios poderoso. ¿Cuántos años tenemos de estar en la iglesia nosotros predicando, recibiendo a ese Dios vivo? ¿Cuántos años? Tenemos 30 años. ¿Cuántos días hemos servido esos 30 años? Tal vez algunos 30 días quizás, ¿verdad? Pero nosotros decimos, tengo tantos años de servirle a Dios. Un momento, estamos mintiendo, porque no servimos esos 30 años como lo quiere Dios de nosotros, de cada uno de nosotros, que le sirvamos con ese amor infinito, con esa capacidad que nos hagamos fuertes y valientes, porque Él da ese Espíritu Santo para que nosotros seamos fuertes y valientes y hablarle a esas personas y no acomodarlos, que solamente Dios los ama, porque el profeta verdadero dice que tiene que anunciar y denunciar la palabra de Dios, porque no solamente porque el hermano lo vea mal, no le va a decir la verdad, porque el día de mañana cuentas entregaremos, hermanos, si nosotros no decimos la verdad. Ahora es tiempo que descubramos lo que Dios quiere que hagamos por aquellas personas que se han quedado, que no quieren seguir, que no se quieren levantar, que le llevemos ese evangelio nuevamente para que lo recuerden y que no lo hagan olvidadizos. Ahora vemos cómo Dios está hablando a través del Hechos de los Apóstoles, cuando le habla de Pedro y de Juan y le dice, Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, les dijo Pedro y Juan a aquellos hombres que le estaban criticando, que estaban interviniendo de esa predicación, que no hablaran de Dios. Pero ¿a quién tenemos que obedecerle? ¿Al hombre o a Dios? Es una pregunta que tenemos que hacerlo a nuestro corazón. ¿A quién le voy a obedecer? ¿A Dios o al hombre? Es Dios quien merece la alabanza, la honra y la gloria, porque ese Dios vivo nunca te va a fallar, hermano. En cambio, el hombre te va a fallar en cualquier momento. Nunca vayas a predicar al hermano, porque el hermano no tienes nada que predicarle. La gloria es para Dios y solamente para Él. Estos hombres predicaban a Dios y nunca predicaban a su hermano, nunca predicaban a aquel que está a la par. Ahora tú puedes hacer lo mismo, que tienes que predicar a ese Dios vivo, a ese Dios que tiene poder, a ese Dios que has oído hablar, porque ellos anduvieron caminando junto con Él en esa tierra. Ellos anduvieron viendo los milagros y los prodigios que podía hacer el Dios vivo, el Dios que tiene poder. Ahora tú mismo lo has descubierto, pero no lo has querido aceptar que es verdad. Has visto cuando un enfermo sana y todavía no crees que Dios lo ha hecho. Crees que es una medicina que te tomaste. No, hermano, el que todo lo puede hacer hace esos milagros. Una pastilla nunca te va a sanar si no la tomas en el nombre de Dios. Una inyección nunca te va a sanar. Ahora estos hermanos, si regresamos a Hechos 3:1, cuando levantaron aquel tullido de nacimiento que estaba en aquel templo, todos se quedaron asombrados creyendo que ellos habían sido. El hombre no puede hacer nada. El que hace todo se llama Jesucristo, el que está en el cielo, el que está en la tierra, el que está en todo lugar. Ese está sanando, está liberando, te está clamando esa alma que tienes dormida, esa alma que has adormecido por tu capricho, por tu egoísta, que sientes miedo andar en el camino de Dios porque vienen pruebas a nuestra vida. Pero no estamos solos, está ese Dios para defendernos en todo momento, en todo lugar. Pon la confianza en Dios y nunca la pongas en ese hombre que te va a fallar, en ese hombre que nunca te va a ayudar. Hermano que me ves en esta hora, que estás en sintonía en este programa Canal Católico en TV, yo te invito
a que te levantes, como dice la alabanza. Ánimo, levántate, Jesús está contigo, Jesús está conmigo, y por eso puedo decirte que te levantes de donde te encuentras tirado, que no quieres servirle a Dios, porque te va a pedir cuentas el día de mañana, ese Dios poderoso. ¿Para qué te dio esos dones? ¿Para que los enterraras? ¿Para que los tuvieras ahí guardados? No, hermano, pon al servicio lo que te ha dado Dios. Dios te ha dado unas cosas maravillosas que no las puedes encontrar en ningún lugar. Ahora que tú estás todavía quedado, ora con esta hora de oración final que vamos a hacer, para que le pidas a ese Dios que así como Pedro y Juan tuvieron esa valentía de proclamar en los momentos difíciles la palabra de Dios, anunciar a ese Dios vivo, ustedes también puedan hacerlo, porque Dios te perdona todo lo que has quedado, todo lo que te has quedado. Si tú te das cuenta, aquel hombre que perdonó en aquella cruz, cuando le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, no le dijo mañana, ni dentro de un año, hoy mismo. Ahora te dice a ti, hoy mismo estarás conmigo anunciando la palabra de Dios, porque déjame decirte, nunca vas solo, ese Dios siempre va contigo. Ese Dios siempre estaba con Pedro y Juan defendiéndolo cuando ya era encarcelado, cuando ya era arrestado por anunciar la palabra. No tengas miedo de anunciar esa palabra de Dios. Ahora solamente te pido, cualquier problema que tengas, se lo pongas a Dios, en las manos de Él, para que Él te pueda ayudar, y sea valiente en los momentos de dificultad, en los problemas, en las enfermedades. Él está contigo, Él nunca te ha dejado. Tú no estás solo, yo nunca estoy sola. Dios está conmigo y está contigo, hermano. Ahora solamente créele a ese Dios que Juan y Pedro le creyeron, para poder anunciar su palabra y predicarlo en todo momento. Y te invito a que oremos en esta hora, para que el Espíritu Santo descienda y te dé la fuerza, la fortaleza, te haga fuerte y valiente, y te sane de ese miedo que te tiene ahí escondido. No sé dónde te has escondido, solamente tú lo sabes. Y Dios que te está viendo, porque te has quedado aquí, hijo, te dice. ¿Por qué no te quieres levantar? Te dice. Y tú haces los oídos sordos, no quieres ver, no quieres oír, no quieres entender. Pero ahora sí, Dios va a llegar a tocarte nuevamente, porque tú tienes el Espíritu de Dios. Desde el día de tu bautizo, desde ese día Dios nos ha hecho para que nosotros podamos proclamar su palabra y anunciarla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado y eterno Dios, te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde, por este mensaje que nos has querido regalar a ese pueblo televidente, a esos hermanos que están en sintonía de este programa, donde van a recibir esa fuerza divina de tu Santo Espíritu. Por eso te doy gracias, Padre Celestial. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, porque tu misericordia es grande, tu amor es infinito, Padre Celestial, y solamente en ti podemos encontrar esa respuesta que necesitamos, ese favor que queremos encontrar. Solamente tú lo puedes dar, solamente tú lo tienes en tus manos para cobijarnos, para darnos esa gracia divina, para darnos ese valor, esa fortaleza de poder proclamar tu palabra, para anunciar tu palabra, Señor. Sana nuestros interiores, sana los corazones que están heridos, aquellos corazones que están maltratados, aquellos hermanos que todavía no te conocen, que andan en tinieblas. Señor, alumbra esos pensamientos, por favor, para que también ellos te puedan recibir, para que ellos puedan encontrarse con ese Dios poderoso, con ese Dios maravilloso, con ese Dios que tiene poder de llevarte a aquellos rincones donde no los puedes llegar tú. Él te lleva de tu mano a anunciar su palabra, a ver ese enfermo que está tirado en esa cama, a ver ese enfermo que necesita el amor de Dios. Tú lo vas a ir a compartir con él y él va a sentir ese alivio. Hermano, mira cuántos hay a nuestro alrededor sufriendo porque nosotros estamos sentados en una silla y no nos levantamos. Ahora Dios quiere que nos levantemos como Pedro y Juan se levantaban, a anunciar su palabra, a llevar esos milagros que Dios hacía por medio de ellos. Ahora es el mismo Dios que estamos clamando, a ese Dios que tiene poder, a ese Dios que todo lo puede hacer, que para Él no hay nada imposible, para Él todo es posible. Su palabra lo confirma, donde dice que de 2 y 3 reunidos en su nombre estamos. Ahí está Él, ahí está con nosotros, donde está ese enfermo, donde está esa familia sufriendo por ese enfermo, donde está esa familia que necesita a Dios, porque tal vez ya se siente que ya no hay una enfermedad, esa enfermedad ya no tiene cura, esa enfermedad ya no tiene una solución, una respuesta. Está Cristo, que es la respuesta para tu enfermedad. Solamente créele a ese Dios, clama a ese Dios, que ese Dios está contigo, ese Dios te ama, y por eso Dios hasta la última gota de sangre en aquel madero, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ahora, hermano, es tiempo que tú te levantes para que puedas anunciar esa palabra con la ayuda de Dios. Déjate
Deja entrar a ese Dios que quiere regresar a tu vida, que lo sacaste por un problema, porque hubo en el grupo de oración, lo sacaste por un pecado que no te dejó caminar, cual sea la enfermedad que te ha alejado de Dios. Ahora puedes regresar a ese Dios poderoso para que sigas caminando en ese camino que Dios ha preparado para que nosotros caminemos, para que nosotros podamos llegar a la salvación, a esa mansión que Él nos prometió que se iba a preparar morada. Y ahora esa promesa es viva, esa promesa es para cada uno de nosotros, pero tenemos que ganarla, tenemos que caminar junto a Él para poder llegar a ese lugar. Hermano, ahora es tiempo que te levantes, ahora es tiempo que digas, sí Señor, aquí estoy. Ahora es tiempo que pueda anunciar esa palabra, porque Dios tiene poder para llevarte a donde tú quieres ir. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito seas por siempre, mi Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en mis hermanos, a aquellas personas que todavía no te conocen. Ellos te puedan conocer por esa palabra que ahora han escuchado, para que ellos vean todo lo que tú puedes hacer. Puedes, Señor, llegar a esos corazones y tocarlos para que puedas entrar, para que te dejen entrar. Por eso yo ahora te quiero dar la honra, la gloria, Padre Celestial, y alabanza por todo lo que estás haciendo en mis hermanos, en mis amigos, en aquellos que todavía están lejos de ti, Señor. Ilumínale los pensamientos para que ellos puedan dejarte entrar, Señor. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Espíritu Santo, porque tú sondeas las áreas de la vida de mis hermanos para ser sanado, para ser salvo, para que puedas tú entrar. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu gran poder, por tu gran misericordia, por ese amor infinito, Padre Celestial. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, también por mis hermanos que están en este programa, en estas cámaras, para que tú les des fuerza, fortaleza de estar en este lugar, Señor. Hazlos fuerte y valiente porque tú los has preparado para tus servicios, Señor. Te doy gracias también, Señor, por el Padre Henry Anthony Morales, allá donde se encuentra, Señor, recién operado, para que tú llegues, Señor, a fortalecerle toda su alma y todo su ser. Bendícele, por favor, Señor, por todos los sacerdotes, Señor, de nuestra parroquia, Padre Celestial, para que tú los bendigas hoy, mañana y siempre. Gracias te damos en esta hora, Padre Celestial, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que harás, porque tú eres el poderoso, Señor. Tú eres el dueño del poder, tú eres el dueño de todo el universo, Señor. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. También te quiero pedir por todos los grupos de oración, Señor, que nos reunimos para que tu Espíritu Santo descienda sobre ellos y los puedas levantar, Señor, para que siempre haya un recordatorio de ese día que nos reunimos y siempre ellos estén alabando y bendiciendo tu santo nombre, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Gracias por tu gran poder, Señor, porque sabemos que cuando pedimos, Señor, todo en tu nombre, Señor, todo lo recibimos. Y yo sé que tú estás llegando, Señor, a aquellos corazones que están desanimados, aquellos corazones que ya no quieren levantarse, aquellos corazones que están entristecidos, Señor. Usted los da esa alegría, les da esa paz, esa felicidad, Señor, que el mundo no la da, pero que en ti la encontramos. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu gran poder, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sé que estás obrando con gran poder. También te quiero pedir por aquellos enfermitos que están en aquellas camas, Señor. Llega, Señor, pon esa mano poderosa, Señor, esa mano de Padre, Señor, que acaricia a sus hijos, Señor. Ellos necesitan, Señor, recibir de ti esa respuesta, Padre Celestial, esa respuesta que solamente tú se las puedes dar. Y ahora te pido, Señor, que con tu infinita misericordia te apiades de cada uno de ellos, Señor, y les des esa fuerza, esa fortaleza, Padre Celestial. Yo no sé, Señor, cuál sea la enfermedad, pero tú la conoces y sé que tú les puedes ayudar. Por eso te clamo por cada uno de ellos, Señor, por todos aquellos hermanitos, Señor, que no pueden venir a la iglesia, para que tú los custodies, para que tú les tiendas su mano de poder, como aquel hombre que tenía 38 años de estar en aquella camilla y te dijo, cuando tú le dijiste, ¿quieres sanar? Él te dijo, no tengo quien me lleve a la piscina. Ahora lleva a tus hijos que están en esa cama a esa piscina donde pueden ser sanos y salvos para la gloria suya, Padre Celestial. Yo sé que tú vives y reinas, Padre Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque todo te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que la paz del Señor quede en cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Que nuestra Madre Santísima nos acompañe con su dulce intercesión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.